En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad. Recuerde, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y estamos muy contentos el día de hoy porque estamos iniciando una nueva serie que le hemos denominado El Profetismo en Israel. Y estaremos estudiando mayoritariamente los profetas menores a lo largo de este tiempo. Vamos a ver cuánto nos va a tomar de poder reflexionar qué relevancia, qué importancia y cómo tenemos que entender no solo el profetismo, sino también el mensaje de los profetas a nivel teológico, a nivel histórico y por supuesto a nivel pastoral y eclesial. Y por supuesto, para hacer esto no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mis buenos amigos. Me refiero a los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo. Nelson, bienvenido a este espacio virtual del programa Fe y Actualidad. Gracias, estamos entusiasmadísimos de entrarle a este tema apasionante del Antiguo Testamento. Estamos dejando de lado un rato el Nuevo Testamento, pero igual vamos a ir haciendo conexiones hacia el Nuevo, de todos modos. Pero ahí está, felices de comenzar este nuevo programa. Profesor Ismael, gracias por compartir junto con nosotros. Bienvenido nuevamente a este espacio de fe y actualidad por medio del Camino 99.7, contenido que transforma. Gracias, Gonzalo. Es un gusto acompañar a este selecto grupo de teólogos y expositores. Gracias a Dios por abordar nuevamente otro tema del Antiguo Testamento, un área de la Biblia que es, podríamos decir, la que me apasiona y a la que le he tratado de poner un poco más de atención en los últimos años. Y particularmente el tema de los profetas, que es el que abordaremos, es un tema fascinante desde muchos ángulos. Así que veremos de qué forma vamos a explotar esta oportunidad. Sin duda alguna, don David, un tema apasionante, un tema que nos convoca a nosotros como profesores, como estudiosos de la palabra, y un tema tan mencionado por diferentes medios, por diferentes plataformas, pero también tan malentendido en nuestros días. Así que, sin duda alguna, esta serie promete mucho y estaremos expectantes de los comentarios, por supuesto, de toda nuestra comunidad virtual que, así como nos acompañaron con la serie del Sermón del Monte, la serie de las parábolas, estoy seguro que esto también será interesantísimo para nuestra audiencia, para todos nuestros amigos que nos siguen en Fe y Actualidad. Bienvenido, don David. Gracias, Gonzalo. Es un placer de nuevo estar con todos ustedes aquí y, como ya lo han mencionado, arrancando un nuevo tema que es apasionante. Es un tema muy emocionante y un tema también muy desafiante que tiene que ver con las realidades, no solo de la antigüedad, sino las realidades de hoy. ¿Qué tienen que decirnos los profetas hoy a nosotros ahora? ¿Y quién iba a pensarlo? Ya es la tercera serie, ¿no? Ya 2 hemos completado en el programa y vamos por la tercera. El tiempo avanza, ¿no? Y avanza rápido. Y dejemos ahí porque la canción sigue, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, pero dejemos que el tiempo pasa y sin duda alguna nos vamos poniendo un poco más sabios de lo que éramos anteriormente. Pero queridos amigos, queremos invitarles, como siempre lo hacemos, a que pueda compartir junto con nosotros sus perspectivas respecto al tema de hoy. Hoy será de carácter introductorio y a medida que vamos avanzando en nuestros programas estaremos estudiando los profetas, por supuesto, dentro de su contexto histórico, dentro de la dinámica y de la relevancia que tuvo en la literatura del Segundo Templo, probablemente la relevancia que tuvo en los primeros siglos de la historia del cristianismo. Y para nosotros hoy ustedes ya han aprendido a ver y apreciar la metodología que hemos utilizado para estudiar la palabra de Dios. Y te queremos comentar que ya hemos posteado la pregunta del día en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook y en Instagram. Recuerda que nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y, por supuesto, participar junto con nosotros. Y la pregunta del día es: ¿qué significa ser profeta en Israel? ¿Sigue vigente esta tarea en la actualidad? Esperamos que puedas compartir la respuesta a esta pregunta y sin duda alguna aportarás a toda nuestra comunidad virtual. Así que mientras se preparan para participar junto con nosotros, le invitamos a oír estos mensajes y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo. Espacio virtual y radial porque hoy estamos conectados junto con todos ustedes y sin embargo no podemos salir de nuestras casas por órdenes gubernamentales, pero no solo eso, las circunstancias pues que nos ha generado la pandemia, las circunstancias que nos ha generado la crisis que estamos viviendo hoy del coronavirus, nos encierra un poco, pero también nos da la posibilidad de reflexionar. E interesantemente, Nelson, antes de entrar de lleno al tema que nos convoca el día de hoy, esta pandemia que estamos viviendo ha sido interpretada desde diferentes ángulos, inclusive desde declaraciones proféticas que van íntimamente alineadas a ciertas dinámicas apocalípticas, escatológicas y a veces poco ligada al texto bíblico y a la relación que debería haber con el profetismo, por supuesto, del Antiguo Testamento. Bueno, esa es parte de la tentación permanente del profetismo evangélico. Oí una profecía supuesta al principio del problema. Cuando recién se cerraron la frontera, un hermano hondureño se quedó atrapado aquí y su interpretación del asunto todavía estaba muy ligado a lo que había pasado en China. Entonces él pensaba que castigo de Dios y por estas personas que no lo conocen, qué sé yo. Y tristemente, pues, pasaba la semana y su profecía, pues, se diluyó. No sé qué pensará él ahora, pero suele pasar. Uno se entusiasma, cree oír mensajes del Señor y lo que está en el fondo haciendo es interpretando la realidad desde su perspectiva y eso es normal, ¿cierto? Claro. Y lo que tú mencionas que es normal es muy cierto, porque claro, nosotros podemos hacer un juicio de valor de que esto se está dando hoy en la actualidad y sin embargo cuando uno estudia la historia, la interpretación, Nelson, ha estado constantemente, ¿verdad? Que en tiempos de crisis surgen este tipo de interpretaciones que ponen mucho más énfasis en lo simbólico, alegórico, desconectándonos con el contexto bíblico del pasaje en cuestión, que probablemente sea un elemento importantísimo para poder interpretar las realidades. Así que no es nada nuevo lo que estamos viviendo, Nelson, en términos de interpretación profética hoy. Claro, no, como digo, a veces es vinculado, como dices tú, a una interpretación alegórica de algún texto, pero en muchos casos no hay texto de por medio, simplemente, sobre todo, como digo, en el profetismo evangélico, el Señor dice palabra del Señor y ahí va el mensaje, ¿no? Y es en ese mensaje que lo que muchas veces aflora son las preocupaciones que trae la persona o las cosas que ha estado leyendo en internet todo se le hace una ensalada y finalmente la expresa a través de estas frases que son muy comunes, muy cotidianas, pero que muchas veces no están respaldadas por el texto bíblico ni por la historia de la iglesia. Entonces, al fin, con el pasar de los días se van diluyendo y la gente se va quedando mucho más confusa, pensando, por ejemplo, en estas profecías que se dieron ahí en Estados Unidos con estos hermanos que querían a toda costa mantener abiertos los servicios de sus iglesias, reclamando, declarando cosas en contra del coronavirus que al fin terminaron con incluso la muerte de algunos pastores que no siguieron las normas de sanitización. Por lo tanto, uno de los elementos que nos debe llamar la atención, profesor Ismael, es que hoy en la actualidad hay una serie de jergas que se utilizan en términos de carácter profético, hay toda una nomenclatura dentro del mundo cristiano, dentro del mundo evangélico mayoritariamente, que a veces está muy desligada de lo que implica el sentido bíblico y el sentido teológico de lo que es el profetismo. Pero antes de poder definir al profeta y el profetismo desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, me gustaría escuchar desde su opinión histórica si el profetismo es una cuestión que nace en Israel
es una cuestión que era muy común en el antiguo Cercano Oriente, y si tenemos otros datos extrabíblicos respecto al tema del profetismo, más allá de lo que nosotros estaremos estudiando a lo largo de todos estos programas. Sí, Gonzalo. Bueno, si uno examina el texto bíblico mismo, particularmente en los momentos de conflicto, especialmente en el caso de uno de los quizá más grandes profetas de Israel, como lo fue Elías, uno de los profetas grandes, aunque no fue de lo que se llama un profeta escritor, pero sí fue grande en cuanto a su conflicto, en cuanto a su confrontación a un rey paganizado. No quisiera decir pagano porque era un rey de la nación de Israel del norte, pero sí podríamos decirle paganizado por causa de su esposa, que era una princesa de Tiro. Que sí era pagana. Fenicia, que sí era pagana, definitivamente. Lo que sí podemos observar es que el conflicto principal de Elías fue precisamente con los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y la cantidad que se menciona, 400 de unos y 450 de los otros, nos deja ver que el fenómeno del profetismo no era exclusivo de la nación de Israel, de la nación de Judá, sino que era algo que uno podía ver aparecer y ocurrir en las diferentes naciones en los alrededores. No solamente en las naciones del área de Palestina, Canaán, sino también en toda la región del antiguo Cercano Oriente, lo que hoy en día conocemos como Medio Oriente. Ese profetismo va de la mano con esos profetas, van de la mano con otros términos que se usan mucho en relación con estas otras naciones, como son los magos, los adivinos o adivinadores, aquellos que trataban de definir o tomar alguna decisión examinando, por ejemplo, las entrañas de los animales, en este término, o digamos, un término técnico para esto, que es lo que se llama el extispicio, ¿no? Y que era una práctica común en toda el área, en Egipto, en Babilonia, en las naciones alrededor de Israel. Es decir, por medio de ellos trataba de entenderse el futuro o ver de qué manera los dioses tenían algún mensaje para con el rey, particularmente cuando emprendían algún proyecto nuevo, fuera esto el agrandamiento de su imperio, alguna batalla en particular. Es decir, se buscaba la guía de aquellos hombres cercanos a los dioses, quienes trataban de entender los tiempos y de tratar de proyectarse hacia adelante. De suerte que el profetismo no es algo exclusivo de Israel, sino que más bien los profetas de Israel encajan dentro de este grupo más amplio de los hombres que eran en gran medida eran guías de los reyes, eran sus consejeros, eran aquellos en quienes los reyes descansaban, y podemos ver precisamente en el caso de algunos de los profetas que reciben comisiones de consulta de parte de los reyes o de parte de los líderes de la nación, tratando de encontrar qué mensaje tiene Dios para ellos. Eso era algo normal en aquellos tiempos en el mundo en el cual las naciones de Israel y de Judá existieron. Correcto. Y por lo tanto, entonces, don David, una de las cosas interesantes que aprendemos de este breve recorrido histórico en torno al tema del profetismo es que no era una cuestión novedosa en los tiempos donde aparecen los primeros profetas, tal cual como lo hemos definido en nuestras clases de Antiguo Testamento, y sin embargo, el profetismo en Israel cobra una dinámica diferente a esa concepción de ser un simple mago, un simple agorero, un simple adivinador, porque pues tiene sus distintivos teológicos muy concretos, y de hecho los términos que se van a utilizar para definir al profeta o el profetismo marcan precisamente la identidad que se va dando en el pueblo de Israel y por supuesto en la tradición teológica del Antiguo Testamento. Sí, ya se han presentado esos cuadros panorámicos, un poco lo de la actualidad y un poco lo de las naciones circunvecinas de Israel en la antigüedad. Y sí, tienes razón, aunque el profetismo en Israel se inscribe dentro de un panorama más amplio, más general de lo que sucedía en otras naciones, sí tiene sus distintivos, y distintivos bien marcados, muy claros.
una serie de expresiones que se usan en el Antiguo Testamento para describirlos. Claro, profeta es el nombre más común, pero está el vidente, por ejemplo, se usa esa expresión, y también se usaba en los otros pueblos. Y el hombre de Dios, el mensajero, el vocero de Dios, que son expresiones que de una u otra forma uno las encuentra ahí en el Antiguo Testamento. Pero un distintivo bien marcado es que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, más bien en lugar de ser los profetas de palacio, los profetas asalariados, porque eso era un normal en las otras naciones. Los profetas eran como funcionarios, algo así como consejeros. Sí, funcionarios del rey, funcionarios del gobierno, del imperio. En Israel no, nada de eso. Los profetas eran personas muy, muy independientes. De hecho, actuaban en la mayoría de los casos en contra de los reyes, en contra del palacio y de las normas. Y otro distintivo, ese es un distintivo bien importante, otro distintivo bien claro es que el profeta se presentaba como un vocero de Dios, pero no solamente para vaticinar, para predecir el futuro. Eso era parte del mensaje que decía, pero el mensaje era mucho más amplio, mucho más abarcador, incluía todo tipo de mensajes de parte de Dios que no necesariamente tenía que ver con el futuro o con un consejo particular específico sobre alguna cosa que se iba a hacer. Es cierto que algo de eso sucede y los reyes le preguntan, ¿nos metemos a esta batalla o no nos metemos? Pregúntale a Dios qué hacemos, qué no, si podemos o no podemos, si lo hacemos o no. Y hay de esos detalles, pero la mayoría no es así. La mayoría es un mensaje más a toda la nación, un mensaje a los reyes, y por lo regular es un mensaje que está dirigido a cambiar, a arrepentimiento, al volverse a Dios más que todo. Y ahí podemos encontrar algunas diferencias notables con respecto al profetismo en los alrededores. Por lo tanto, Nelson, no solo nos podemos quedar con el término y el significado etimológico de la palabra que se ha utilizado para profeta, sino también hay que estudiar el contexto en el cual el profeta se va expresando, el profeta se va desarrollando, no solo como un vocero de Dios, no solo como un varón de Dios, sino también, como mencionó don David, como mencionó el profesor Ismael, como aquel vidente, como aquella persona que se encarga precisamente de transmitir el mensaje de Dios a la nación dentro de diferentes contextos, tal cual como lo relata el Antiguo Testamento. Así que resulta interesante estudiar no solo el uso de la palabra o del término que se ha adoptado para traducir profeta al castellano, sino también el contexto que hay detrás de toda esa tradición del profetismo en Israel. Sí, quisiera señalar un par de cosas antes también. En Israel se observa una mezcla, ¿no? Los profetas que tienden a ser los profetas de Dios suelen ser independientes, pero no siempre. Por ejemplo, Natán es un profeta que está muy ligado al palacio y va a estar con David para arriba y para abajo. Y va a vivir de lo que el rey le da. Otros profetas como Jeremías, él confronta a esos profetas y se pelea con ellos, lo que muestra que en Israel sí había profetas que funcionaban en el palacio y profetas que eran muy independientes, profetas que estaban ligados al sacerdocio, profetas que eran jueces, como en el caso de Débora. Que entre paréntesis hay mujeres profetas, ¿sí? Claro. Hay mujeres profetizas, por cierto que hay toda una confusión del término hoy, le llaman profeta a las mujeres cuando la palabra profeta en español es masculino, ¿sí?
profetisas hay en Israel y profetizas muy, muy importantes, como el caso de Débora, que es resaltada como una heroína de la fe, ¿no? Pero entonces tenemos distintos tipos de profetismo, profetas y funciones proféticas. Lo que sí es importante a medida que va avanzando la historia de Israel es que esos profetas van teniendo no solo la función de mirar como el vidente, el que ve lo que no se logra ver, y es el juego de palabras con Balaam, que es uno Correcto. Que ve pero no ve, y el burro finalmente el que ve. Pero el tema ahí es que los profetas comienzan luego a ser recordadores, recordadores de la ley. A medida que la ley se va desarrollando y se va afianzando en la historia de Israel y nuevos segmentos de la ley van creciendo y desarrollándose, los profetas cada vez van tomando un papel muy importante como recordadores de lo que Dios ya dijo. Y va a terminar pasando eso en los profetas de mediados del siglo VIII, que empiezan a poner por escrito cosas que eso va a saltar a la vista. Correcto. El tema de la ley de Dios como el fundamento desde el cual ellos lanzan su profecía. Correcto. Y eso nos llama mucho la atención, profesor Ismael, lo que nos plantea Nelson, porque nos va respondiendo un poco a la pregunta por qué fue que la historia del canon fue dándole a ciertos títulos, a ciertos personajes, la categoría de ser profeta o la categoría de pertenecer a este tipo de escuela de profetas. Y también se nos ha venido a clarificar en este breve esbozo de una introducción al profetismo en Israel, de que básicamente el profeta no solo es el vidente, no solo el vocero de Dios, no solo es aquel que transmite el mensaje de Dios, sino está íntimamente relacionado también con ciertas dinámicas que nos va a nosotros a dar ciertas pautas para definir el profetismo, porque profeta fue Samuel, pero también lo fue Moisés, según Deuteronomio 18, apuntando, ¿verdad?, a unas dinámicas de carácter mesiánico. Entonces, en todo este marco que nosotros hemos mencionado, ¿cómo podríamos definir el profetismo? Tomando todas estas categorías en el Antiguo Testamento, en la cultura de Israel y en todo lo que implica, pues, por supuesto, para la historia de la tradición teológica en torno al tema que nos convoca el día de hoy. Básicamente podríamos describir el profetismo o al profeta diciendo sencillamente que un profeta es un hombre que tiene un llamado de Dios, poniéndolo de una forma así simple y sencilla. No tenemos claro el llamado en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Samuel que has mencionado, él es llamado por Dios, ahí sí es claro, es llamado por Dios cuando estando en el tabernáculo con el sacerdote Elí, escucha la voz de Dios que lo llama, llamándolo por su nombre Samuel, Samuel, y él pensando que era Elí quien lo llamaba, iba a preguntarle a Elí, a despertarlo, me has llamado, ¿no? Y después de algunas veces que va con Elí, percibe Elí que realmente ese llamado que está recibiendo Samuel es un llamado de Dios. Ahí tenemos precisamente un ejemplo. Y de hecho, el nombre Samuel probablemente significa eso, llamado de Dios, ¿no? Es un nombre muy significativo para hacer referencia a lo que podría ser, sin tomar en cuenta a Moisés, quien se le deja ver como un profeta ahí en Deuteronomio 18, pero sin tomar en cuenta a Moisés, Samuel bien podría ser lo que quizás sería el primer profeta de la historia de Israel, y algunos ven en él la combinación de último juez y primer profeta, ¿no? Y definitivamente en su nombre podemos ver precisamente ese significado simbólico de lo que significa ser un profeta, un hombre que ha recibido un llamado de Dios. ¿De qué manera a lo largo del Antiguo Testamento se va viendo ese llamado? Lo vamos percibiendo precisamente en algunas de los pasajes de los profetas escritores, particularmente los tres grandes profetas que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, tienen pasajes en los cuales uno puede ver precisamente que Dios les está llamando.
Isaías capítulo 6, Jeremías capítulo 1, y en el caso de Ezequiel, después de tener experimentar la visión de la teofanía, de la presencia de Dios en el capítulo 1, se deja ver claro su llamado en los capítulos 2 y 3. Entonces, básicamente un profeta es un hombre, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, es un hombre que ha recibido un llamado de Dios para desempeñar un papel, un ministerio muy concreto y muy específico, que se define en el llamado particular que cada uno de estos profetas tiene. Dependiendo del momento histórico que esté viviéndose, la coyuntura en la historia de la nación de Israel, la crisis, si pudiéramos llamarle así, la crisis espiritual que se esté viviendo en el pueblo, el llamado del profeta irá enfocado a confrontar y a hablar al pueblo, haciendo un llamado con frecuencia, un llamado a volver a vivir de acuerdo al pacto establecido con Dios, a esa relación especial que existe en la nación de Israel. Uno de los maestros nuestros. Sí. Di, Gonzalo. No, una de las cosas que me llamó mucho la atención, que valdría la pena clarificar a nuestros oyentes, es que usted habló de los grandes profetas, o por lo menos los 3 profetas más importantes, y también ha existido la nomenclatura de definir o dividir a los profetas mayores y a los profetas menores. ¿Cómo y por qué se da esa división en la historia de la tradición canónica, en la historia de la tradición teológica? Muy bien, en parte tiene que ver con el volumen, el tamaño de sus escritos, ¿no? Si uno compara el libro de Isaías con sus 66 capítulos, el libro de Jeremías con sus 52 capítulos, el libro de Ezequiel con sus 48 capítulos y luego los otros libros proféticos que no pasan de 14 capítulos, uno puede ver una de las razones por las cuales se les considera profetas mayores y profetas menores, ¿no? Por el volumen, la cantidad. Aparte de eso, también por su influencia, el conocimiento que se tiene de cada uno de ellos y el papel importante que de alguna manera tienen incluso en la literatura neotestamentaria, ¿no? Y por la extensión de su ministerio también. También. Isaías posiblemente tuvo un ministerio de 40, 50 años. Jeremías se calcula que fueron 43 años, y en el caso de Ezequiel alrededor de unos 22 años. Ahora, es cierto, si uno lo ve desde la perspectiva de la longitud del ministerio, si uno piensa en Daniel y cataloga a Daniel como profeta, sí, que de hecho Daniel normalmente no lleva consigo mismo el nombre de profeta, pero su libro está incluido entre los libros. Bueno, de hecho, el libro de Daniel no está incluido entre los libros proféticos. Está incluido en la sección de la Biblia que se conoce como los escritos. En el canon hebreo. En el canon hebreo, sí, claro, en el canon hebreo. Pero si uno lo ve desde la perspectiva de longitud del ministerio, el ministerio de Daniel fue un ministerio de por lo menos unos 70 años. Sí, de unos... entonces, principalmente es por el tamaño, el volumen de sus escritos, como David mencionó también, la longitud del ministerio y también en la influencia que estos escritos tienen en mucho del desarrollo del Nuevo Testamento. Bueno, haremos una breve pausa, sin embargo quiero dejar lanzada a don David la pregunta, porque ya se nos ha mencionado por parte de Nelson, por parte del profesor Ismael, más o menos en términos generales, cuál era el mensaje que estaba detrás de los profetas, ¿verdad? Era un llamado al arrepentimiento a la nación, es decir, las profecías estaban íntimamente relacionadas con el destino de Israel, pero también hay profecías de carácter mesiánico y hay profecías de carácter escatológico que están presentes en el Antiguo Testamento. Y estaremos dialogando sobre esos temas después de esta pequeña pausa. Ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual, a través de la radio El Camino 99.7, contenido que transforma, me encuentro con mis buenos amigos, los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez, David Suazo, iniciando esta nueva serie que tiene que ver con el profetismo en Israel. Y te queremos recordar la pregunta que hemos posteado en nuestras diferentes redes sociales. La pregunta es, ¿qué significa ser profeta en Israel? Y desde su perspectiva, ¿sigue vigente esta tarea en nuestros días? Pues esperamos que puedas contestar a esta pregunta en la página de Facebook o Instagram. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad.
Don David, estamos hablando acerca de los elementos introductorios del profetismo en Israel. Hemos visto también que el tema del profetismo no es solo un elemento único en la tradición de Israel, sino que es parte de lo que se acontece en el antiguo Cercano Oriente. Y hemos visto también definiciones de lo que es profeta y los términos que se han utilizado para traducir al castellano el término profeta. Hemos hablado también sobre las dinámicas que mayoritariamente se destacan a la hora de estudiar a los profetas mayores y menores, ese llamado que hace el profeta a volverse al Señor porque si no, pues hay juicio. Y sin embargo, hay otras temáticas que podemos encontrar en estos hombres de Dios, en estos varones de Dios o en estas mujeres que fueron utilizadas en el Antiguo Testamento. Y hablábamos profecías, temas como por ejemplo profecías de carácter mesiánico o profecías en torno a la escatología antiguo testamentaria, don David. Bueno, no sé cuál es la pregunta en todo eso, pero hay muchas cosas. Una cosa que quiero recalcar antes de que se me olvide, sacando lo que ya se mencionó, es que el profeta es un personaje especial. Ya Ismael mencionó que es un hombre llamado por Dios. Una de las funciones en la sociedad judía israelita del Antiguo Testamento, se destacan tres grandes personajes y tres grandes funciones: la del rey, la del sacerdote y la del profeta. Y luego esas parecen simbolizar lo que el Mesías mismo será, y se le dice al Mesías que es el rey, es el sacerdote y también es el profeta. Pero interesantemente, el rey, por ejemplo, llegaba a ser rey por la familia en la que nació, por la dinastía en la que estaba, y ahí en medio de intrigas y todo lo demás, era como un puesto hereditario, ¿no? El sacerdote igual. El sacerdote viene de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, y ya está, se hereda el puesto. Pero el profeta no. El profeta no es un simple funcionario, no es alguien que está heredando el puesto. Y se usa la expresión: no soy profeta ni hijo de profeta. Es decir, no se hereda. Es un llamado individual y personal. Y los profetas hacen énfasis en eso. Y entonces eso hace una diferencia en la función profética con respecto a las otras funciones. Diríamos que la función sacerdotal es una función más litúrgica, la función del rey es una función más de gobierno y administración, y la función del profeta es una función más relacionada directamente con el mensaje de Dios, la revelación de Dios, con lo que Dios quiere decir. Y el profeta entonces ya lo dijo Nelson, es un recordador. Recuerda la ley, sí, pero no solo la ley, recuerda la historia, recuerda los grandes eventos de Dios, las hazañas de Dios, el brazo fuerte de Jehová, y le recuerda ese plan de Dios, que Dios los escogió y que Dios los guía y los lleva adelante, que Dios tiene un plan, que Dios va desarrollando un plan para la nación, y que no se olviden que Dios sigue siendo el Dios de Israel. Le recuerdan entonces la ley, la obra de Dios, el plan de Dios. Y luego, claro, está el llamado al arrepentimiento. Y eso incluye una denuncia del mal, y ahí tal vez es donde más se ha hecho referencia cuando se habla de función profética, es la denuncia del mal, del mal de la nación y del mal de otras naciones también, porque hay profecías contra las naciones. Se denuncian varios males, pero sobresalen dos en particular. Se denuncia la idolatría, principalmente la idolatría, y también se denuncia en el mismo plano o más la injusticia. A veces las dos se juntan, pero son los dos grandes males de la nación que los profetas denuncian.
Pero luego, ya lo mencionas, no se puede dejar a un lado que los profetas también anuncian cosas por venir, anuncian un futuro que está dividido en dos cosas. Un futuro que es un juicio, el pueblo no se arrepiente, se anuncia un juicio, y las profecías muchas veces se cumplieron en aquel momento. Se profetiza la cautividad, por ejemplo, la invasión babilónica. Uno puede leer un profeta como Habacuc, que está anunciando la llegada de Babilonia a las puertas para invadir. Se anuncia el juicio, pero también se anuncia la restauración de la nación de Israel. Se anuncia que el juicio no es lo último, que hay una restauración dirigida a la nación propiamente, en particular. Pero al mismo tiempo hay un anuncio de como una nueva realidad escatológica al final, especialmente Isaías. Cuando uno ve Isaías, el cuadro de los cielos nuevos y la tierra nueva, que él anuncia, pinta un cuadro, una utopía, digamos así, un ideal con el que anhelan, con el que sueñan Israel principalmente, y que se asocia, particularmente Isaías, se asocia con profecías mesiánicas. El jubileo mesiánico, ¿no? El tiempo ideal, utópico, final, donde todo será paz, todo será prosperidad, todo será hermoso. Ese cuadro es un cuadro profético muy, muy inspirador, digamos. Lo que ha pasado es que la mayoría de las personas aún hoy han asociado al profeta y la profecía casi solamente con eso, casi solamente con ese elemento futuro de predicciones específicas, concretas, inmediatas, o esa predicción al final. Y hoy, pues como ya mencionó Nelson, hay profetas de hoy que ya están anunciando, declarando que el virus está derrotado. ¿Y por qué? Pues porque el Señor me dijo a mí que dijera eso. Entonces estoy vaticinando y pronosticando el fin del virus por causa de la palabra mía de este profeta. Eso es un abuso. Sí. Para mí es un abuso. Dios guarde estar hablando en nombre de Dios. Exactamente. Eso es. Estamos arriesgando mucho al hacer eso. ¿Sí? Así es. Y eso es lo que me gustaría destacar, Nelson, porque lo último que plantea don David en torno a la hora de poder tener una correcta teología bíblica de lo que es el profetismo, llama mucho la atención que en la actualidad muchas de estas personas que se dan el título de profeta, no solo se dan el título sin tener un trasfondo teológico de un correcto significado, sino que también están actuando como uniéndose en el papel de Dios. Y el papel del profeta era transmitir el mensaje de Dios a la nación, no decidir de acuerdo a lo único que puede hacer Dios, que es el controlador de todo lo creado. Bueno, ahí entramos en un tema de presuposiciones. Es cierto que hay algo de abuso en personas que se arrogan el título de profetas o profetizas. Pero eso no quita que Dios siga hablando a través de esas personas también. Y descubra el secreto, como dice Pablo en Corintios, ahí el secreto del corazón quedará expuesto y ese tipo de cosas suceden. El asunto es que cuando hablamos del profetismo del Antiguo Testamento estamos hablando de otra categoría de profetismo. Y los abusos que se ven en la actualidad también se dan en ese profetismo. Uno encuentra, me acuerdo que cuando el tipo golpea a Jeremías y dice, ¿de dónde se fue el poder de Dios de mí? Dime que no sé cuánto, ¿qué te crees? Tal por cual que me viene a insultar a mí. Bueno, ese tipo de profetas, o cuando están todos los profetas diciendo, vayan a la batalla, que Dios les va a dar la victoria, y dice el rey de Judá,
Oye, ¿no habrá algún otro profeta? Porque estos me parecen medio chapuceros. ¿Por qué no? No, pero es que si mando a traer a este otro profeta, ese siempre dice cosas negativas, así que no. Y llega el profeta y contrasta con los demás también. O sea que si pensamos en el abuso del profetismo, eso ha estado presente en toda la historia. Siempre ha habido, sí. Sí, correcto. Y eso no niega que haya profetas reales, que Dios los use y hablen. ¿Sí? Así que quiero Nelson, en base ahí para no caricaturizar el profetismo evangélico, correcto, porque no sería justo, creo yo. Sí, y es bueno lo que planteas, porque eso nos ayuda entonces a plantearnos la pregunta, ¿cómo podemos definir entonces el profetismo y cómo nuestra audiencia puede hacer ese cuadro comparativo a la luz de la revelación bíblica, a la luz de las Sagradas Escrituras, para saber principalmente cuando tenemos al frente nuestro a alguien que está recibiendo palabras del Señor para la comunidad de fe, y cuando se está saliendo, ¿verdad?, de lo que va en contra inclusive de la misma revelación. ¿Qué distintivos tú anotarías o nos compartirías para poder identificar lo que podríamos poner en palabras muy sencillas? El auténtico y el verdadero profetismo versus el falso profetismo. Mira, yo diría que si los profetas que están alrededor nuestro siempre nos están diciendo cosas lindas, esos no son profetas. Que el Señor declara gran bendición, que el Señor te provee, que el Señor te esto y esto otro, son buenos motivadores cristianos, pero profetas no sé. Claro. Porque lo que uno observa en el Antiguo Testamento es que la mayor parte de las veces los profetas confrontan a la persona con su pecado, con su deslealtad al pacto, con su falta de sensibilidad del pobre y qué sé yo. Ese tipo de cosas van a aparecer en el profetismo antiguo testamentario una y otra vez. Eso creo que hace falta un poco en el profetismo evangélico contemporáneo, aunque sí lo hay, me consta, en algunos casos, ¿sí? Ahora, eso sería. Y la parte predictiva, pues, el mismo Deuteronomio lo plantea, Deuteronomio 13, si no estoy mal. Dice, fulano dice que va a pasar algo y no pasa, pues no era de Dios, así que eliminémoslo. Ese era lo que había que hacer. Más fácil. Así que tendría un serio problema hoy, ¿no? Con la gente que dice, el Señor me dice que no me tengo que casar contigo, y espérate, el Señor no me ha dicho eso a mí. Sí, hay cosas que se prestan para abuso, sin duda, y la base de la Escritura debe ser la nuestra hoy, ¿sí? Es la palabra de Dios sanamente interpretada en comunidad, unido a la tradición de la Iglesia, tradición en el sentido amplio de la historia, ¿no? No del magisterio católico. Yo diría que esa debiera ser una base, no solo para el profeta, sino para el director de alabanza, para el pastor que predica sandeces, para todos. Sigue siendo la Escritura la norma. Correcto. Y obviamente eso, profesor Ismael, nos da una pauta muy importante a la hora de comprender, de definir y de ver la relevancia del profetismo en el Antiguo Testamento, del profetismo en nuestros días, para también evitar los usos y abusos que se puedan dar en nombre de Dios cuando Dios ni siquiera ha estado presente probablemente en ciertas declaraciones que van, como decía Nelson, en contra de la palabra de Dios misma y que van en contra de los principios establecidos por la revelación. Y esas pautas nos deben a nosotros ayudar a reflexionar a profundidad todo lo que nosotros hemos ido mencionando a lo largo de este programa en cuanto a los distintivos y en cuanto a las características del profeta, del profetismo, del llamado que ellos hacen y de la visión que tienen de, por supuesto, honrar el nombre de Dios. Por lo tanto, son categorías de suma relevancia en este programa introductorio que nos van a dar a nosotros pautas para poder comprender cada uno de los profetas menores cuando los estudiemos, no solo dentro del contexto, sino para nuestra propia realidad el día de hoy. Es muy importante lo que Nelson ha dicho en relación con estos distintivos. Lo que viene a mi mente es particularmente es la confrontación que tienen algunos de los profetas, grandes profetas como Jeremías, Ezequiel,
con precisamente grupos de falsos profetas, podríamos decir nosotros. Y en estos libros precisamente Dios habla del profeta que tenga su propio sueño o esté diciendo palabra que yo no he dado, que sobre este profeta va a venir juicio. Y es interesante que en el caso particular de Jeremías y Ezequiel, que están profetizando en un momento coyuntural de la historia de la nación de Israel, y específicamente la nación de Judá, cuando va a dejar de existir la nación como, podríamos decir, esa teocracia que Dios había querido instaurar o establecer, y realmente se da un cambio, un giro completo a la razón de ser y hacer de la nación de Israel y particularmente la nación de Judá. Ese momento transitorio en el cual surge un gran grupo de profetas que están profetizando paz, que están profetizando la derrota del imperio babilonio, que están anticipando que va a haber un retorno pronto a la tierra y una restauración de la nación. El mensaje de estos profetas contrasta con el mensaje de Jeremías y Ezequiel, que están diciendo lo que viene ahorita es juicio, lo que viene ahorita es destrucción, lo que viene ahorita es la victoria del imperio babilonio y un cautiverio o un exilio prolongado. Entonces es importante comparar y ver qué es lo que define al verdadero profeta del falso profeta o el profeta de origen propio, si pudiéramos decirlo así, no el profeta que ha sido llamado por Dios. Lo que define es que el mensaje sea un mensaje que no tenga discordancia con la revelación previa de la palabra de Dios. En el caso de Ezequiel y Jeremías, lo que están haciendo ver al pueblo es que el pueblo se ha autoengañado pensando que ha estado viviendo bien y que Dios no va a disciplinarlo, a enjuiciarlo, a castigarlo por no haber cumplido su parte del pacto y haber sido infiel a Dios, habiendo sido un pueblo rebelde, obstinado, un pueblo al cual incluso se le compara con prostitutas debido a su adulterio espiritual. Estos profetas verdaderos se enmarcan dentro del cuadro de la relación existente con Dios y no dan falsas esperanzas al pueblo, sino hacen ver al pueblo la necesidad de responder a su obligación de estar sometidos a Dios. En cambio, aquellos otros profetas trabajan sobre la base de falsas esperanzas, sobre la base de esquemas e ideas que ellos mismos se han construido para sí. Si lo traemos hoy para nuestro contexto, podríamos decir que los falsos profetas son aquellos que tratan de construir una iglesia sobre la base de una idea de la iglesia que realmente no es la iglesia que el Nuevo Testamento nos plantea, mientras que el verdadero profeta es el profeta que trata de llevar a la iglesia, similarmente a lo que el apóstol Pablo hacía, a cumplir el propósito de Dios. Si uno quiere tener una idea de quién es un verdadero profeta en el Nuevo Testamento, tiene que pensar precisamente en el papel profético que los apóstoles escritores cumplieron, ¿no? Incluso Pedro mismo habla del valor de la profecía, ¿no? De la palabra profética. Esta palabra profética que realmente ha de cumplirse al estilo de la profecía del Antiguo Testamento, y uno puede ver en la segunda carta de Pedro cómo precisamente Pedro valora la palabra profética del apóstol Pablo, cuando dice, de lo cual nuestro hermano Pablo ha hablado muchas cosas, ¿no? Y es porque precisamente estos hombres se basaban o enmarcaban a la iglesia dentro del ideal que Dios tenía para la iglesia, dentro de lo que se ha planteado en el Nuevo Testamento. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Antiguo Testamento como en la actualidad, el punto importante es que el verdadero profeta confronta al pueblo de Dios a vivir de la forma como Dios quiere que su pueblo viva, dentro del marco del compromiso que nosotros hemos establecido con Dios al hacernos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Correcto. Haremos una breve pausa y sin embargo quisiera dejar planteadas dos preguntas, una para don David, otra para Nelson. Don David, indudablemente el tema de la profecía, el tema del profetismo ha generado dos tensiones interpretativas. Por un lado, han habido escuelas de pensamiento o tradiciones teológicas que han dicho que la profecía
tal cual como se entendía en el marco bíblico, ha cesado, ya no hay más profecías tal cual como se entendió en la antigüedad, y por lo tanto hoy no se tiene que hablar de ese tema. Y por otro lado, ha habido un resurgimiento, sobre todo en el mundo académico, de las nuevas temáticas de, por ejemplo, hablar de función profética o imaginación profética y la relevancia del discurso de los profetas para nuestros días. Así que me gustaría que, volviendo a la pausa, me pudiera comentar estas antípodas, ¿verdad?, de los que dicen que ya no hay más profecía y los otros que están actualizando el mensaje profético. Y la pregunta que tengo para Nelson es, ¿qué sucedió con el profeta, el profetismo o las escuelas proféticas en el periodo del Segundo Templo y en la literatura de trasfondo del Nuevo Testamento? Pues estaremos contestando a estas preguntas después de esta pausa, y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo, y estamos en una agradable conversación. El tiempo ha ido volando, ya estamos en nuestra última sección del programa y estamos tratando, más bien estamos introduciendo el tema del profetismo de Israel con la pregunta que hemos posteado en nuestras diferentes redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Fe y Actualidad, y la pregunta es, ¿qué significa ser profeta en Israel desde su perspectiva? Y también, ¿sigue vigente esa tarea en la actualidad? Esperamos que puedas contestar y participar junto con nosotros en este programa que pretende responder a sus inquietudes bíblicas y también a sus inquietudes teológicas, por supuesto, en esta amplitud de conocimiento que nuestros buenos amigos, los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo han tenido a bien compartir con cada uno de ustedes. Don David, antes de la pausa que acabamos de hacer, yo planteaba las dos antípodas o los dos elementos que están presentes hoy en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en el mundo eclesiástico. Por un lado, aquellos que dicen que la profecía ha terminado, ha cesado, y por otro lado, aquellos que han vuelto a estudiar el profetismo del Antiguo Testamento y hablan, por supuesto, de dinámicas o temáticas como la función profética o la imaginación profética para nuestra realidad hoy. Bueno, yo agregaría para complicar el cuadro, el otro que los interlocutores con los que hemos estado dialogando en el trasfondo, es decir, aquellos que ven la profecía vigente hoy en esos términos que hemos mencionado, ¿no? De que hay un profeta que anuncia que especialmente cuestiones predictivas eclesiásticas, locales, personales. ¿Existe la tarea del profeta hoy o no? Como dice la pregunta. Entonces sí, son tres cosas. Los que anuncian que ya no hay profecía, los que del lado académico anuncian que sigue vigente una función profética, y aquellos que dicen que el profeta, como estaba en el Antiguo y Nuevo Testamento, están vigentes hoy de manera normal, asociada con el don de la profecía que se habla en el Nuevo Testamento, como uno de los dones que siguen vigentes. Bueno, los que dicen que no asocian eso con las palabras de Pablo allá en 1 Corintios 13, donde dice que se acabarán. Las lenguas se acabarán, la profecía se acabarán, entonces ya se acabaron. Cuando venga lo perfecto, se acabarán. Entonces, como lo perfecto ya vino, ya se acabó. Es obviamente un problema de interpretación, un problema también un problema de sistema teológico. El sistema teológico ha organizado las cosas de tal manera que pues como que no hay espacio ya, y se interpreta de manera de que ya no se hace coincidir la interpretación con un sistema para que se compruebe, ¿no? Que por fin se verifique que efectivamente no hay. No podemos nosotros saltar a una conclusión así, interpretando ese texto. No sé, de repente entre los pasajes difíciles podemos meternos a ese pasaje de 1 Corintios 13. Por ahí tenemos una lista de pasajes difíciles y ese es uno, porque es el que sirve de base para decir que cesó, porque
hay una teoría cesacionista que se basa en ese pasaje. No, yo no diría que ese pasaje sirve para eso. Yo no diría que cesó, el don de la profecía ya no está vigente. Yo no diría tal cosa. Yo digo que el ministerio profético sigue vigente. Dios sigue hablando. Ya no habla en términos canónicos, ya no habla en términos de revelación normativa para todos todo el tiempo, pero puede hablar en términos de situaciones particulares, usando personas para presentar un mensaje de Dios. No tenemos un Dios mudo. Ujú. Dios no está callado. Correcto. Muchos dicen que Dios está callado y que lo único que habla es lo que está en las Escrituras y nada más. No es un Dios callado, no es un Dios mudo que ya no habla, sigue hablando, ¿no? Y también sigue hablando a través de personas, en un sentido relativo, los predicadores serían profetas, los maestros serían profetas, algunos de los escritores de libros serían profetas. ¿Por qué? Porque están comunicando un mensaje de Dios, claro, interpretado a la luz de las realidades y de las circunstancias. Ahí está. Ahora, el otro lado que presenta es muy, muy desafiante, el lado que presenta el ministerio profético y la función profética desde la perspectiva de lo que los profetas del Antiguo Testamento hicieron. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando de Juan el Bautista, ¿recuerdan? El más grande profeta de todos, dijo Jesús. Ujú. Bueno, si usamos Juan el Bautista como una especie de modelo, el profeta, que es de verdad, arriesga el cuello. Eso le pasó a Juan, pues. ¿Quién de nosotros hoy quiere ser profeta y arriesgar el cuello como lo arriesgó Juan? ¿Y por qué? Porque él hizo esa función, señalando el mal específicamente, y eso le costó la vida. Bueno, la función profética tiene, en el presente, tiene esa dinámica también. La teología de la liberación, por ejemplo, en sus años, planteó o replanteó el tema de la función profética, la denuncia profética. El tema denuncia profética se hizo muy popular en aquellos años y se hablaba de señalar los males del sistema, del sistema social, del sistema económico, del sistema político, y emulando lo que los profetas habían hecho. Bueno, Jesús mismo también. Hoy nosotros ya casi no hablamos de denuncia en ese sentido, pero hablamos de una función profética al interior de la iglesia y afuera también. Pero también el tema que usaste, imaginación profética, es una cosa no tan novedosa, pero que se ha insertado en nuestra discusión, en nuestra exposición del tema, porque el profeta no solamente dice las cosas, no solamente las señala, sino que lo hace a través de un sistema de comunicación, de una retórica, de una metodología, de una didáctica que lo acompaña. No solo lo que dice es importante, sino cómo lo dice también. Y ahí sobresalen profetas como Jeremías, Ezequiel mismo, sobresalen y los profetas escritores con sus lamentos, sus poesías, son figuras retóricas que adornan el mensaje, aunque el mensaje sea duro. El profeta se esfuerza por ser un buen comunicador, y ahí vienen las características entonces de la imaginación profética. Por un lado es subversiva porque está señalando y corrigiendo las cosas. Por otro lado es utópica porque anuncia cosas fabulosas del futuro, pero por otro lado es comunicante también, tiene que ver con una forma de comunicar
que nosotros tenemos que recuperar. A veces nosotros venimos de una escuela y una tradición en que le ponemos énfasis al contenido de lo que vamos a decir y resultamos profetas aburridos. Y entonces no solo decimos cosas, señalamos cosas, sino que lo decimos de una manera que no es atractiva, ¿no? Entonces tenemos que rescatar ese lado de la profecía y hacer que sea retóricamente más elaborado y más estéticamente más bonito también. Correcto. Bueno, el tiempo avanzó increíblemente, mis queridos amigos. Es un tema apasionante, es un tema que estamos introduciendo. Vaya. Y sin embargo, pues estaremos dialogando con más detalle cuando entremos precisamente a estudiar a los profetas, el mensaje para su tiempo y para nuestra realidad hoy. Y sin embargo, Nelson, yo te hacía una pregunta para poder clarificar a nuestra audiencia y para poder clarificarnos a nosotros mismos también. ¿Cuál fue la visión del profeta, del profetismo y de las escuelas proféticas en lo que anteriormente, como tú has expresado, se denominaba periodo intertestamentario y ahora literatura del Segundo Templo? ¿Siguió existiendo el mismo respeto, la misma dinámica en relación a comprender, entender la idea del profeta y el profetismo, o fue desapareciendo y prevalecieron más las escuelas de interpretación, o pues nos gustaría escuchar tu opinión al respecto? Creo que hay que hacer varias salvedades ahí antes de responder. El Salmo 79, por ahí, si no estoy mal, un salmo del destierro, dice, ya no hay palabra profética. Pero eso antes de que Malaquías y otros profetas aparecieran, así que hay que tener cuidado en cómo se leen algunos textos. Puede ser que palabras normativas de Dios desde la perspectiva de los profetas escritores se reconozca como pasadas. De hecho, tanto en Ben Sirá, Sabiduría Ben Sirá, Eclesiástico, se conoce ese libro, como también en Primera de Macabeos, uno ve que ellos miran ese profetismo de los grandes profetas como algo del pasado. Pero eso no significa que ellos se miren a sí mismos como profetas de su época. Y ese es el punto, que la escritura cambió el género. Varios géneros distintos surgen en esta época, y muchos de ellos apuntan en esa dirección, en recordar los valores de la ley, de volverse a la Torá. Una y otra vez en esos escritos uno ve ese énfasis. En los escritos llamados deuterocanónicos es un tema recurrente en esos trabajos. Es cosa de mirar el ejemplo de Judith o de Tobías como personas que respetan la ley, y a través de esa manera los escritores siguen funcionando como profetas. En otros escritos va a haber más al estilo de Daniel, y los testamentos de los patriarcas van a ser un llamado permanente a volverse a la ley de Dios y respetar los valores que han venido desempeñando los escritos del Antiguo Testamento, tanto los profetas como el Pentateuco. Y lo mismo va a pasar en otros libros como Enoch, que es un recuento. Los mismos Jubileos son libros que van una y otra vez a Génesis y desde ahí tratar de responder a la realidad que ellos están viviendo. Eso es lo fabuloso de todos estos libros. Incluso Según de Baruch hace lo mismo. Hay una situación tremenda que está pasando en la nación y ellos la van a leer desde la historia bíblica. Y van a imaginarse un mundo donde esos personajes vuelven a hablarles y les dan consejos y los advierten. Ese es el profetismo que se desarrolla en el periodo del Segundo Templo. No es el profetismo de los grandes profetas que ya hemos mencionado, o de los profetas de la esperanza que surgen hacia finales del profetismo antiguo testamentario. Ellos van a estar en un camino intermedio que va a hacer que sus trabajos escritos sirvan de ánimo a sus comunidades, tanto en Palestina
en Alejandría, en Babilonia, en todos esos lugares. Así que el profetismo está ahí presente, solo que de una manera diferente. Correcto. Profesor Ismael, un tema sin duda alguna apasionante, un tema que hay muchos elementos que mencionar y que ejemplificar, y sin embargo queremos desafiar a nuestra audiencia, queremos desafiar al liderazgo de la iglesia, queremos desafiar a nuestra comunidad virtual a tomar en serio esta nueva serie, esta tercera serie que estaremos trabajando en fe y actualidad, y por eso pues queremos dejar algunos desafíos que son importantes a la luz del tema que nos ha convocado el día de hoy. Es el profetismo en Israel y su relevancia para nuestros días. Claro, creo que el reto que yo dejaría es cuidarnos de tomar un ministerio profético si pensamos que tal cosa existe y no ser genuinos profetas. La advertencia de Santiago es: no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Creo que podríamos refrasearlo y decir: no nos hagamos profetas muchos de nosotros, ¿no? En el sentido de tener cuidado. Las advertencias que se hacen en el Antiguo Testamento a la falsa profecía son fuertes, y tenemos que asegurarnos de que estamos entendiendo la palabra de Dios y que realmente la revelación de Dios la conocemos y la entendemos. Para mí, desde la perspectiva del Nuevo Testamento y en particular desde la perspectiva de las palabras de Jesús, resuena constantemente un pasaje que estudiamos en el Sermón del Monte, cuando al final, en el capítulo 7, el Señor dice: muchos vendrán a mí y me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, usa ahí la palabra, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo os diré: alejaos de mí, hacedores de maldad. Es increíble, potente el impacto que esto tiene en todos nosotros para examinar constantemente que si realmente somos hacedores de maldad, es decir, profetas falsos, o si somos hacedores del bien, de profetas verdaderos que proclamamos el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Ese sería para mí el reto que quisiera dejar. Muchas gracias. Don David, desafíos que nos deja el tema introductorio al profetismo de Israel y por supuesto su relevancia para nuestros días, sobre todo en el acontecer misional de la iglesia de hoy. Bueno, ya hemos hablado bastante del profetismo, todavía hay mucho más que se puede decir, que se puede hablar y profundizar, pero es un estímulo, una anticipación emocionante por lo que se deja venir. Por ahora, entendamos la profecía como ese mensaje de Dios, ese mensaje que tiene un principal enfoque en el llamado al arrepentimiento y en la conducta y en la ética de hoy, aunque el mensaje tenga que ver con el pasado o con el futuro, siempre está enfocada en lo que a nosotros nos corresponde hacer hoy. Lo hemos venido diciendo y ahora vamos a entrar mucho más en eso a medida que avanzamos. Así que por ahí va mi recomendación. Gracias, don David. Nelson, sin duda alguna, un tema apasionante y lo será, como dice don David, cuando entremos ya al texto mismo y veamos no solo como hemos dicho a lo largo de todo este programa, no solo el análisis dentro del texto, sino la relevancia teológica que hay detrás de todo el mensaje de los profetas. Sí, el desafío es, si quieren animarse a leer los textos, eso ayudará. Y también recordar que no son mera predicción, es que cuando uno llega a estos libros y solo se pone a ver que iba a pasar tal cosa con Edom, iba a venir Babilonia, bueno, eso ya pasó, así que eso ya no nos sirve a nosotros. Eso es perder el sentido de que es el profetismo escrito. El profetismo escrito es Torah en ese sentido amplio de la enseñanza. Nos enseña a leer la realidad nuestra desde la palabra de Dios. Y lo que los profetas hacen nos muestra el carácter de Dios y lo que a Dios le importa. Así que ahí está el desafío para todos, volver a mirar con esos nuevos ojos estos libros olvidados de la Biblia.
Así es, y a ustedes, queridos amigos, queremos invitarles a que estén atentos a nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, Fe y Actualidad, pero también en nuestra red social del Instituto Crux. Te queremos recordar que en estos días estamos por publicar un texto de manera digital, lo hemos intitulado Diálogos en tiempos de crisis, reflexiones a partir de la pandemia, y esperamos que todos ustedes puedan descargar o adquirir este libro que está completamente gratuito para que puedan seguir reflexionando junto con nosotros desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva teológica sobre la crisis que estamos viviendo el día de hoy. Varios de nosotros hemos compartido ahí nuestras perspectivas y será de mucha bendición que ustedes nos puedan retroalimentar para seguir trabajando en torno a la invitación que el Señor nos hace, ser relevantes, a discernir el signo de los tiempos y, por supuesto, generar una comunidad de auténticos discípulos del Señor. No se olvide también hoy por la noche a las 7:30, Diálogos en tiempos de crisis, transmisión de Facebook Live, la página del Instituto Crux. Seguiremos reflexionando, seguiremos analizando, seguiremos haciendo algunas propuestas en relación a la temática que vivimos el día de hoy, como es el COVID-19. Y a ustedes, queridos amigos, no se olviden seguir compartiendo nuestra red social para que muchos más amigos puedan involucrarse, muchos más hermanos puedan ser parte de esta comunidad virtual. Mis queridos y buenos amigos, profesores, Ismael, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Gonzalo, gracias por esta oportunidad de compartir nuestro interés en los libros proféticos. Don David, muchas gracias por compartir el día de hoy junto con nosotros. Gracias, es un placer y seguiremos juntos. Así es. Nelson, gracias por compartir con nosotros. Gracias, y como notaron, es un tema apasionante, así que hay que entrarle con ganas. Y así, y a ustedes, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecten de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Esto ha sido la entrega de su programa Fe y Actualidad, y esperamos sin duda alguna que haya sido de bendición, como lo fue también para nosotros a través de esta dinámica virtual y, por supuesto, radial. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en la próxima. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.